Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Gracias por estar en sintonía con nosotros en el día de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes el mensaje de este día titulado Arruinar y destruir, edificar y plantar. Así como lo oyes, arruinar y destruir, edificar y plantar. Vamos a usar como texto de referencia a Jeremías capítulo 1, verso 10. Y voy a estar leyendo todo el tiempo de la versión Reina Valera actualizada del 2015. Dice así la palabra de Dios en Jeremías 1:10, y es Dios obviamente hablándole a Jeremías, el profeta. Mira, este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y para plantar. El cambio siempre tiene dos lados. Tiene la destrucción y la construcción. Dios destruye y construye en nuestra vida con el propósito de traer cambios. El cambio es el producto de lo que se destruye y de lo que se construye. Por orden de Dios, Jeremías debía de tratar de reformar las naciones, de erradicar, de derribar y destruir la idolatría y otras cosas inicuas, entre ellas, de extirpar los hábitos y costumbres viciosos que durante mucho tiempo se habían arraigado, de arrojar el reino del pecado, de que la fe y la virtud podrían ser plantadas y construidas en lugar de ello. Y para introducir y establecer lo que es bueno, es necesario que se elimine o que nos deshagamos de lo que es malo. El Señor le está diciendo a Jeremías, debe decirles que ellos estarían bien o mal, de acuerdo a que estuvieran o no reformados o cambiados. Jeremías debe poner delante de ellos la vida y la muerte, el bien y el mal, de acuerdo con la declaración de Dios y del método que Dios toma con los reinos, las naciones y los individuos. Necesita asegurar a los que persisten en su iniquidad que deben ser arruinados y destruidos, y a los que se arrepienten que deben ser construidos y plantados. Y algunos se podrán preguntar, ¿puede Dios erradicar, derribar, destruir y extirpar esos hábitos y costumbres viciosos que durante mucho tiempo se han arraigado en nuestras vidas? Pues la respuesta es sí. En Jeremías 31:28 dice, sucederá que como he vigilado sobre ellos para arrancar, desmenuzar, arruinar, destruir y hacer daño, así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Hoy día muchas iglesias básicamente han borrado del vocabulario la palabra arrepentimiento. Y la Biblia expresa claramente, de hecho Jesús comienza su ministerio diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor, también dijo arrepiéntanse. Y el arrepentimiento es necesario si nosotros queremos ver un cambio en nuestras vidas. El arrepentimiento es bíblico y es algo que nosotros necesitamos hacer de continuo. Recordemos entonces que el arrepentimiento no es que nos sintamos tristes, podamos sentirnos tristes o no. Los sentimientos no van a jugar un papel importante en esto, porque el arrepentimiento realmente es un cambio de la mente. Es dar un viraje de 180 grados a nuestra vida. Es un cambio de pensamiento y dirección radical. Dios escogió para conformarnos a la imagen de su Hijo
Jesucristo, y eso requiere un cambio en nosotros radical. Para que haya ese cambio radical, Dios tiene que erradicar, derribar, destruir y extirpar esos hábitos, costumbres viciosos que durante mucho tiempo se han arraigado en nuestras vidas. El cambio es necesario porque hay cosas en nosotros o en nuestra situación o relación que necesitan ser desarraigadas o derribadas. Si el cambio realmente va a ser un cambio, hay cosas nuevas que necesitan ser plantadas o construidas en el lugar de lo que fue desarraigado, de lo que fue derribado. ¿Qué cosas podemos sugerir en esta ocasión que necesitan ser desarraigadas de nosotros y ser plantadas con la voluntad de Dios? Hay muchísimas que Dios nos puede revelar a cada uno de nosotros individualmente, pero hoy yo quiero solamente mencionar 3 que afectan nuestra relación personal con Dios y afectan nuestra relación personal con los demás. En primer lugar está el egoísmo. El egoísmo es el ADN del pecado. Cuando nos comportamos egoístamente, manipulamos para conseguir lo que queremos. Hacemos demandas que nosotros no estamos dispuestos a cumplir y hacemos pocas concesiones. Queremos de otros lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Queremos ser soberanos de nuestro propio mundo, asegurándonos que obtenemos exactamente lo que queremos. Solo tenemos tiempo para nosotros y no para otras personas. El egoísmo es una hierba con una enorme raíz que se chupa la vitalidad de nuestras vidas y se chupa la vitalidad de nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. ¿Dónde están las hierbas del egoísmo en nuestras relaciones? Bueno, la cruz fue diseñada específicamente para liberarnos de la esclavitud de nosotros mismos, es decir, del egoísmo. En segundo lugar, el estar siempre muy ocupado. ¿Se fijan? Hemos dejado poco tiempo en nuestros horarios para una conversación significativa, una conexión tierna y enfocada, para una resolución de cualquier tipo de problema en nuestras relaciones. Tenemos muy poco tiempo para la reflexión relacional. ¿Por qué estamos tan ocupados? Bueno, pueden haber muchas respuestas a esta pregunta, pero permíteme sugerirte algo, particularmente una que tiene que ver con nuestra cultura occidental: el materialismo, la búsqueda constante de cosas materiales más grandes, mejores. Y mientras estamos en eso, estamos constantemente gastando nuestro tiempo. Toda esa actividad nos absorbe de tal manera que nuestro tiempo se va en eso, nuestra energía y nuestra vitalidad relacional se va en ese juego que a veces jugamos. Estoy muy ocupado, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir esto. Estoy trabajando para mi familia. Bueno, estamos trabajando para la familia que tenemos descuidada. No solo tenemos que trabajar demasiado para adquirir cosas materiales, sino que una vez que las tenemos, nos esclavizamos de ellas, porque entonces
asumimos la responsabilidad de mantener esas cosas. Yo escuché a alguien decir que cuando consiguió una lancha hermosa, bien cara, de pescar con un motor de tanto caballaje y un lujo tremendo, dice que tuvo 2 días solamente de felicidad. El primer día fue cuando adquirió la lancha y el segundo día fue cuando se deshizo de ella. Con todas nuestras adquisiciones, las cosas que hemos adquirido, descubrimos que esas cosas no satisfacen los anhelos profundos de nuestro corazón. Así que salimos y obtenemos más, como si estuviésemos corriendo una carrera que no tiene una línea final de meta. En tercer lugar, la inatención. Todos somos culpables de alguna manera de dar por sentado nuestras relaciones. Y esto nos pasa mucho con Dios. También nos pasa mucho con nuestro compañero o compañera, la esposa o el esposo. Ya no tengo que prestarte atención porque ahora tengo a Cristo, ya no tengo que ponerle mucha atención, ya ahora tengo a mi esposa, ya ahora no tengo que ponerle mucha atención. Claro, pocas personas se dicen esto conscientemente a sí mismos, pero es la forma en que muchos de nosotros realmente terminamos viviendo el uno con el otro. Comenzamos a relajarnos demasiado y dejamos de trabajar en nuestras relaciones y como resultado nuestras relaciones comienzan a sufrir. Nos sentimos cómodos al dar por sentado nuestras relaciones y descuidamos el trabajo y el esfuerzo que son necesarios para mantener esas relaciones saludables. Estas son algunas cosas que hay en ti y en mí que necesitan ser desarraigadas o derribadas. Y si el cambio en realidad va a ser un cambio, una vez desarraigadas o derribadas, hay cosas nuevas que necesitan ser plantadas o construidas en el lugar de ellas. ¿Cómo podemos lograr cambios reales en nuestra vida? Bueno, derribando y construyendo. Esto no lo haremos solo, por supuesto. Dios lo hará en y por medio de nosotros. En Hebreos capítulo 11, el verso 30, dice la Escritura que por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Fue la fe en Dios y fue Dios quien derribó los muros de Jericó. No fueron los 7 días que ellos rodearon la ciudad. Dios tenía una estrategia, la usó, el pueblo de Israel le obedeció y así gritaron, y cuando gritaron los muros se cayeron. Pero ¿podemos reproducir eso en algún momento? ¿Podemos buscar un pueblo numeroso como Israel, rodear una muralla y gritar a ver si se van a caer? No se van a caer. Pero en esta ocasión se cayeron porque Dios fue quien derribó las murallas o los muros. En Romanos capítulo 13, el verso 12, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Interesante, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, ya la noche está muy avanzada, pero también el día se ha acercado. La combinación el contraste entre las tinieblas y la luz, las tinieblas, la noche, el día. Dice, por lo tanto, nosotros que somos de la luz, vamos a despojarnos pues de las obras de las tinieblas y vamos a vestirnos con las armas que pertenecen a aquellos que están en la luz.
Otro pasaje de la Escritura, 2 Corintios 3:5, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Tiene que ser claro para nosotros que una vez Dios nos ayude a identificar lo que hay que arrancar, lo que hay que destruir en nuestra vida, nosotros sepamos que no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas. Especialmente estas tres cosas que acabamos de mencionar. Vamos a necesitar la suficiencia y el poder que viene de parte de Dios para que haya cambio real en nuestra vida. Tenemos que darle permiso a Dios y estar de acuerdo con Dios para que le digamos, toma esta área de mi vida y destrúyela, acaba con ella y pon ahí lo que tú quieres poner en su lugar. También leemos en 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te fijas que aunque andamos en este cuerpo, ahondamos en la carne? Dice Pablo, no militamos según la carne. Esto es un juego de palabras, porque la carne, en la Biblia se refiere al cuerpo físico, pero también se refiere a la naturaleza humana caída, pecaminosa del ser humano. Así que aunque andamos en la carne, no tenemos que militar, es decir, andar, comportarnos según nuestra humanidad caída. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas armas que no son carnales, sino son unas armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y con esas armas espirituales poderosas, no en nosotros, en Dios que está en nosotros, destruimos los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y tenemos la capacidad de llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que el cambio siempre tiene dos lados: la destrucción y la construcción. El cambio es el producto de destruir y construir. Dios destruye y construye en nuestra vida para traer cambios. ¿Y sabes qué? Nosotros los cristianos no tenemos excusa, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Regresamos entonces a Jeremías 1:10, que es el pasaje base, y volvamos a leerlo una vez más, para que podamos recoger un poco más profundamente y más claramente el sentido de lo que Dios estaba indicando a Jeremías que Jeremías debía hacer. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Arrojemos o arranquemos el reino del pecado para que la fe y la virtud de Cristo puedan ser plantadas en nuestras vidas. Sí podemos hacerlo por las armas que tenemos de parte de Dios, por el gran poder de Dios, por la suficiencia de Dios, no por la suficiencia humana,
pero con la suficiencia de Dios, por medio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, tú y yo podemos cambiar. Pero tenemos que estar conscientes que para que haya cambios reales, tenemos que destruir y luego tenemos que edificar. Tenemos que desarraigar y luego tenemos que plantar. Tú que me estás escuchando y tal vez estas palabras para ti son un poco extrañas porque no tienes una relación personal con Cristo Jesús. Es importante reconocer nuestra necesidad espiritual. Es importante reconocer la debilidad que tenemos. Es importante reconocer que nunca vamos a poder llegar a la presencia de Dios por nuestros propios esfuerzos humanos, por nuestros propios medios. Y necesitamos arrancar, desarraigar el yo de nuestras vidas, el espíritu de Adán en nosotros. Y una vez se ha arraigado, lo plantamos con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a hacer eso en el día de hoy? ¿Estás dispuesto a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y repetir esta oración conmigo? Dios Padre, gracias porque en este día tú has hablado a mi corazón. Y yo he entendido que tú quieres cambiarme, que es necesario que yo cambie para poder tener una relación personal contigo que incluye la salvación. En esta hora yo confieso, Señor, mis pecados a ti y sobre todo mi pecado de incredulidad. Y yo te pido que tú me perdones. También te suplico, Jesucristo, que entres a mi corazón. Lo abro de par en par para ti y te invito a que tú entres y que tú compartas tu vida conmigo y que tú desarraigues y que tú destruyas en mí todo aquello que es del pecado y de la maldad. Y que tú plantes en mí tu vida, el fruto del Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu gracia, por entrar en mi corazón. Ayúdame ahora a vivir para ti y seguirte siempre. Amén. Si hiciste esta oración con nosotros, te vamos a suplicar que nos dejes saber. Puedes hacerlo a través de nuestra página web. En la pantalla está saliendo la información que necesitas para comunicarte con nosotros. No solo deja saber tu decisión, pero también deja saber cuál es tu necesidad espiritual. ¿Qué necesitas? Nosotros nos pondremos en contacto contigo y nosotros te daremos el mejor consejo bíblico para que sigas adelante en tu nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, que tengan un hermoso día. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Bueno, te damos las gracias por haber estado en sintonía con nosotros en el día de hoy. Y quisiéramos una vez más pedirte que cuando veas este video, dale clic para que te puedas suscribir. También dale clic a la campanita que aparece ahí para que cuando salga un video nuevo seas notificado. Y en adición, por favor, en la parte de abajo vas a notar que puedes hacer tus comentarios para nosotros. Y esos comentarios nos llegan vía email para nosotros directamente. Déjanos saber quién eres, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta, qué temas te gustaría
que nosotros cubriéramos en algún momento dado, y así entramos en la familiaridad de unos con los otros. Una vez más, que Dios los continúe bendiciendo y será hasta la próxima.